a comenzar. Miren, vamos a hacer, aquí hay algo que a mí, para mis gustos, em, cuando hablamos de ángulo, lo primero que se me viene a la cabeza a mí es el espacio que hay entre dos segmentos de recta. Así, esa cantidad que aparece entre dos segmentos de recta. Eso, para mí eso es un ángulo. Entonces creo que tengo demasiado impregnada la geometría, pero el concepto es mucho más profundo, porque el concepto de ángulo, según este autor, Claudio Pita, y es donde a mí me llega a meterme en el rollo de las funciones, porque siento que es un objeto que nosotros no podemos tocar, porque si yo les digo, determinemos el ángulo de un triángulo, ah, listo, estamos pensando en dos segmentos de recta, pero si yo les hablo de calcular un ángulo entre dos funciones, entonces mi geometría cambia. Por eso tal vez la intriga que me gusta sembrar eh, respecto de lo que estábamos trabajando, ¿se acuerdan? Del concepto de distancia entre dos funciones, porque yo hablo, por ejemplo, digo una distancia entre dos objetos, por ejemplo, entre dos rectas. Entonces puede ser que si las dos rectas están en el mismo plano, para hablar de distancia es porque las rectas son paralelas, porque es el espacio que hay entre las dos. Pero cuando una recta o cuando dos rectas no están, o mejor dicho, no podemos encontrar un plano que las contenga a ambas, entonces caemos en el conjunto de las rectas alabeadas. Entonces, ¿cuál es la distancia entre rectas alabeadas? Y es donde aparece para nosotros ese espacio que hay entre esos dos objetos, ¿verdad? Pero que esos dos objetos coinciden en un punto. O sea, no es que están pegadas o interceptadas, para ser más preciso, sino que están como quien ve la esquina de una casa, ¿verdad? Y ve, por ejemplo, la línea del corte del techo con la línea del corte del suelo con la pared y en paredes que son consecutivas o contiguas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una recta, de rectas alabeadas y que la distancia es la altura del suelo al techo o justo donde está esa traza o ese corte. Entonces, eh, lo mismo me perturba a mí en este caso cuando hablamos de funciones, cuando establecemos, porque establecemos en primera, dice sea B un espacio con producto interior, U y B dos vectores no nulos. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz se establece la relación que ustedes ven ahí, porque si se fijan, el producto interno está entre dos, mejor dicho, está entre barras, es decir, está en valor absoluto y esa desigualdad es equivalente a la que ustedes ven aquí abajo, solo que aquí aparece el producto de las normas y aquí el producto de las normas. ¿Qué significa? Que el producto interno está acotado por el producto de las normas de los dos vectores en cuestión. Y se establece esta división. Esta división toma un nombre, esta división se le llama coseno de teta, siendo teta el ángulo entre los dos vectores, donde aparece, ¿verdad? El ángulo entre dos vectores. Entonces, geométricamente hablando, pues en R2, en R3, es fácil hablar del ángulo entre dos vectores. Pero aquí, donde nosotros estamos introduciendo un conjunto que no necesariamente es R2 o R3, sino que son funciones, matrices, polinomios. Nosotros podemos establecer ángulos también. Ojo, bajo este contexto, hay que buscarle, ¿verdad? Hay que buscarle qué significado para que nosotros podamos, así como interpretar la distancia, habíamos asociado distancia con aproximación. Entonces, eso solamente es ver de dónde sale la desigualdad o ver de dónde aparece, de dónde sale esto, dónde sale la expresión, esta función quién es,
y el rango de esta función que está entre menos uno y 1. Entonces, se define si U y B son dos vectores no nulos en el espacio vectorial B con producto interno asociado, defínase y aparece, se define el ángulo entre 0 y pi, obviamente en radianes, entre B y U como el arc coseno o el coseno inverso del producto interior sobre el producto de las normas. Recuerden que esta expresión de aquí, pues para nosotros es equivalente también a decir que el coseno de teta es el producto interior entre el producto de sus normas. Check. Entonces, de esta de aquí aparece, por ejemplo, la ley de cosenos y en el caso particular de R2 y R3 aparece la ley de cosenos que nosotros conocemos, que es la que vimos en geometría, ¿verdad? Y trigonometría o el 111, como le quieran llamar. Entonces vamos a verificar la ley de cosenos para un espacio con producto interior, siendo θ el ángulo entre los vectores U y B. Entonces, tenemos lo siguiente. Si queremos demostrar, ¿verdad? Que B menos U, la norma, B menos U, norma cuadrado. Esto es igual al producto interior de B menos U con B menos U. Nosotros de esta ecuación ya sabemos que esto va norma de B cuadrado menos 2 veces producto interior de B con U más norma de U cuadrado. Pero esta ecuación de acá del ángulo entre los vectores, mire, si despejamos tenemos que el producto interior de B con U es producto de las normas de B con U por el coseno del ángulo. Pero esto es igual a la norma de B menos 2 veces norma de U, norma de B, coseno del ángulo entre los vectores, más la norma de U. Y para nosotros ya sabemos que eso pues representa la ley de los cosenos. Entonces, en el caso, ¿verdad? De hablar de R2 o R3, si este es el ángulo entre los vectores, quizás soy un poco exagerado con esos triángulos raros. Este debo hacerlo más pequeño. Si estoy aquí o estoy bajo esta circunstancia, esto es teta, esto es teta. No me voy a meter con las direcciones, pero sí quiero que recuerden de ayer que yo les había dicho que del paralelogramo, si esto es la norma de U y esto es la norma de B, norma de U, norma de B. Ayer yo les había dicho, ¿se acuerdan, verdad? Que les dibujé dos paralelogramos. Es más, aquí tengo el documento. Aquí está, mire. Yo les dije, esto es B menos U, esto es B menos U, esto es B menos U y habíamos establecido direcciones, pero solo me voy a enfocar en las distancias o en las normas de esos vectores. Entonces, nosotros sabemos que esto es la norma de B menos U. Esta es la norma de B menos U. Miren, y es donde establecemos la ley de los cosenos, que este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos dos veces el coseno del ángulo entre los vectores.
De ahí será la ley de cosenos. O que en el triángulo que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos dos veces el producto de estas magnitudes o de estas distancias de estos lados por el coseno del ángulo de este ángulo que justo está enfrente a este es igual a esta distancia al cuadrado. Acuérdense que está asociado, ¿verdad? A este ángulo, ¿verdad? Cheque. ¿Estamos bien? Esto es lo que nosotros asociamos de trigonometría. Entonces de ahí aparece esta ley de cosenos. Cheque. Ese es un detalle. De ahí el otro, esta definición de acá. Aquí establecemos el concepto general de ortogonalidad, ¿verdad? Que para nosotros ortogonalidad está asociado de dos maneras. Está asociado que son, por ejemplo, en el caso de R2 y R3, son dos objetos cuyo ángulo entre ellos es pi medios. Tenemos una relación geométrica, una relación algebraica, por ejemplo, cuando hablamos de rectas, que el producto de las el producto de las pendientes de las rectas es menos uno. Cuando estamos hablando de dos rectas que son ortogonales o perpendiculares, ¿verdad? Pero de manera más general, nosotros decimos que dos vectores B y U en un espacio B, que es un espacio con producto interno, es cuando el producto interior de B con U da cero. Nota, dice, en el caso general, se referirá siempre a la propiedad geométrica de perpendicularidad entre dos vectores como la propiedad de ortogonalidad, o mejor dicho, entre tales vectores, reservando entonces perpendicularidad, ¿verdad? Entonces recuerden, en el caso, eh, digamos, general, nosotros asociamos ortogonalidad, eso es lo que vamos a decir, así nos vamos a referir a eso, a ese par de vectores como ortogonales. Y en el caso de la geometría para R2 y R3, nos vamos a referir en ambos términos a lo mismo, a perpendicular y ortogonal, ¿verdad? Vamos a hacerlo en ambas direcciones. Cheque. Luego, de la definición 3.2 se desprende que el vector 0 o el neutro en B es ortogonal a todo vector del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque el producto interior del neutro con cualquier vector B del espacio vectorial da cero. O sea que estos dos siempre van a ser ortogonales entre sí. Check. Y otro detalle interesante, a conjuntos ortonormales. Miren, en los conjuntos ortonormales hay dos cosas asociadas. Está la parte de ortogonalidad y la parte de las normas, cuando hablamos de ortonormales. Entonces, sea B un espacio vectorial con producto interno y sea S un conjunto, perdón, un subconjunto de B. Se dice que S es un conjunto ortogonal de vectores en B si cada par de vectores distintos en S son ortogonales entre sí. En particular, si S es igual a ese conjunto de K vectores, ese será ortogonal, sí y solo sí, el producto interior entre dos elementos cualesquiera me da esos dos posibles resultados. Cero cuando la i es distinto que la j y me da la norma del vector al cuadrado si la i es igual que la j. Entonces, si tenemos un conjunto de vectores que cumple eso, decimos que dicho conjunto es ortogonal. Además, si a cada vector se le asocia, ¿verdad? El conjunto ortogonal, se le asocia que su norma es 1, el conjunto recibe el apellido de ortonormal. O mejor dicho, recibe el apodo o el nombre de conjunto ortonormal. Entonces, un vector B de un espacio con producto interno que tiene norma 1, pues ya sabemos nosotros que se le llama vector unitario. Un conjunto ortonormal en B es entonces un conjunto ortogonal de vectores unitarios en B. Eso es un conjunto ortonormal. Y tenemos un par de propiedades que se desprenden de los conjuntos ortogonales.
Por ejemplo, esta sea S un conjunto ortogonal de vectores no nulos en el espacio B con producto interno, entonces ese es un conjunto linealmente independiente. Bueno, este es un teorema clásico de bases ortonormales cuando nosotros hablamos, definimos el producto interior para R2 y R3, ¿verdad? Pero de manera general también aplica. Es más, yo creo que esta pregunta, no estoy seguro, pero alguien de la clase ya me la había hecho. Y el compañero que me preguntó me había consultado, pero asociándolo a vectores de Rn, pero eso funciona para cualquier espacio vectorial general y la demostración va en la misma dirección. Entonces, defino el conjunto S, sea S, un conjunto de vectores del espacio vectorial B. Quiero probar que este conjunto es LI. Probemos que S es linealmente independiente, que eso es lo que me están diciendo. Ahora, si yo quiero probar que S es LI, me voy a esta. Igual al neutro en B. Si yo logro demostrar que la única combinación lineal posible para esta es que las constantes, todas las constantes, sin importar cualquiera, es cero, pero todas deben ser cero, entonces el conjunto es LI, ¿verdad? Sí. Entonces voy a hacer, o voy a partir de esta igualdad. Sabemos que cero es igual a este producto interior con cualquier B sub J de aquí. Este B sub J es uno de estos, ¿sí? Pero este, porque tengo mi combinación lineal, la podemos ver de esta manera, como C1B1, C2B2. ¿Sí? ¿Qué va a suceder aquí? Si hacemos la propiedad, esto nos va a quedar sumatoria desde I igual 1 hasta acá de C sub I, B sub I, producto interior con B sub J. ¿Sí? Recuerden, este producto interior de un conjunto ortonormal toma dos posibles valores. Miren, cuando I es igual que la J, va a ser la norma de B sub I cuadrado. Caso contrario, es cero. Entonces, ¿qué va a suceder con esta sumatoria? Esto va a ser igual a C sub J, norma de B sub J al cuadrado. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos que C sub J y esta norma es cero. Pero B sub J es distinto del neutro, lo cual implica que la norma de B sub J obviamente es distinta de cero. De aquí concluimos que C sub J es cero. Y como J es uno de estos, sin importar, esto es válido para todo J. Entonces, si todas mis constantes de esta combinación lineal ya tengo que son cero, implica que S es linealmente independiente. Check. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Select, estamos bien.
Listo. Como consecuencia inmediata, agregamos que cualquier conjunto ortonormal de vectores en un espacio con producto interno es linealmente independiente. Entonces, siguiendo la demostración anterior, lo único que va a cambiar es aquí al final. Entonces, prácticamente la demostración se sigue de la misma forma. Igual es una consecuencia inmediata de este teorema. Pero me voy a llevar la demostración. ¿Cuándo iba a poder hacer todo esto yo aquí en presencial? Qué pinta. Ya me ahorré 2 pizarras. Entonces, SGLI, tengo la misma combinación, pasa esto. Aquí lo único, tengo que este 0 y digo, la norma de B sub J es 1. ¿Por qué? Porque es un conjunto ortonormal. Esto implica que C sub J es 0 para todo J desde 1 hasta acá. Entonces, ese es linealmente independiente. Esa es la única diferencia. Que aquí la norma toma un valor. Allá estábamos hablando de productos interiores, o perdón, estábamos hablando de vectores no nulos. Check. ¿Estamos bien? ¿O hay alguna observación al respecto? ¿No? De mi parte no. Listo. Tenemos esto. Sea S un espacio con producto interior, sea W el espacio generado por el conjunto ortonormal de vectores S, que está aquí. El vector U que pertenece a B, pertenece a W, sí y solo si U puede escribirse de esta forma. Entonces, como hay un sí y solo sí, hay un camino que es bien sencillo. ¿En qué dirección es? Medítenlo. ¿Qué dirección es la que no hay que hacer absolutamente nada? ¿Qué tengo acá? Recuerden, tengo que eh, S es un conjunto ortonormal. Aparte, tengo un vector U que pertenece a W. W es el generado por S. Esto es un subconjunto de B. Obviamente, U pertenece a B, por eso dice U en B, pertenece a W, o sea, me estoy dando un vector aquí en W. Sí, solo sí. U es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U producto interior con BI, BI. ¿Cuál creen ustedes que es? Esto es lo que yo quiero probar. ¿Cuál creen ustedes que es la dirección que no hay que hacer absolutamente nada? Tal vez si les ayuda un poquito. Uno o dos. Así como está ubicado esto.
2 sería de aquí para acá, 1 de aquí para acá. ¿Cuál creen ustedes que sea la que no hay que hacer absolutamente nada? La primera. La primera. Ujú, ¿por qué? Bueno, es que no sé, pienso que como eh, U es generado por S, entonces el, se conforma con escalares del, de la base de S o algo así. Entonces por eso veo que es como más trivial la primera, o eso pienso. Ujú. Ahí hay un detalle que hay que mejorar. El hecho de decir de que aparezca un generado significa que aquí están todas las posibles combinaciones lineales del conjunto S, pero no dice qué forma van a tener dichas combinaciones lineales. Aquí me están dando una específica. ¿Me explico? ¿Me entendió? Sí, sí, Entonces ahí hay un detalle. Esta no es. Entonces, por eliminación, esta es la trivial o esta es la fácil. ¿Por qué? Fíjense, en esta dirección. U es la sumatoria de i igual 1 hasta acá de un escalar por bi. Si se fijan, esta es una combinación lineal de S. Entonces, U pertenece a W. ¿Por qué? Porque en W están todas las posibles combinaciones lineales de S. ¿Por qué? Porque el generado por S es W. Entonces, aquí no hay que hacer nada en esto. Ahora en uno. ¿Cómo seguimos a uno nosotros? Queremos demostrar que si U es un elemento del generado por S, U tiene esta forma. Entonces, sea U que pertenece a W, implica, o entonces, algo que yo nunca me pude quitar para hablar un poquito de símbolos, es si yo uso símbolos, todo lo debería hacer con símbolos. Si yo uso palabras, todo lo debería hacer en palabras, pero yo nunca me pude quitar esa cuestión de colocar entonces o colocar flechas y empezar a mezclar. Ese fue mi estilo. No está incorrecto, para unas personas no es tan formal, para otras es normal, para otras es informal, pero así lo hago yo. Pero es la misma historia para ustedes. Hay personas que son bien detallistas y todo lo hacen a puro símbolo, no escriben absolutamente nada. Entonces, sea U que pertenece a B, entonces existen constantes C sub I, tales que U es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de CI BI. Cheque. ¿Qué va a suceder? Calculemos U producto interior con B sub J, donde J, vamos a decir, es uno de estos números. Es uno de ellos, J. No sé cuál, es uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo U, B sub J es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta acá
DCI, BI, B sub J. Esto es sumatoria desde 1 hasta acá. CI, BI, producto B sub J. ¿Sí? Como el conjunto S es ortonormal, sucede que esto es I norma de BI cuadrado, ¿verdad? De manera general, por ser ortogonal. Pero al ser ortonormal, se tiene que... aquí tengo un errorcito de símbolos. Esto es J, porque J es el vector fijo. C sub J, B sub J, y esto es entonces C sub J, porque B sub J es la norma de B sub J al cuadrado es 1. Entonces me queda C sub J, que encontré. Entonces encontré que U producto interior con B sub J es igual a C sub J. Miren, encontré la forma de las constantes. Esto implica que el vector U es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta acá de U producto interior BI con B sub I. Porque esa es la forma que tiene el J con J que pertenece a uno de estos. Y como es cualquiera, entonces aplica para todos, porque lo extiende. Ya que, entonces miren, ya probé entonces que al tomar un elemento por el generado utilizando un conjunto ortonormal, este elemento que está en el generado tiene esta forma. Partiendo de una forma general y calculando que las constantes C sub J están formados o son de la forma U producto interior B sub J. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? De mi parte no. Ok. Vamos a ver qué sigue. Ah, esta que es la extensión del teorema de Pitágoras. Dice, teorema de Pitágoras, sea B un espacio con producto interno, sea W el subespacio de B generado por un conjunto ortonormal. Si U es un vector de W, se tiene que la norma de U es esa expresión de ahí. Entonces, ¿qué tenemos de esa parte, verdad? Lo único que hacemos nosotros es, por el anterior, ya que W es el generado por S, siendo S un conjunto ortonormal, y U es un vector de W, implica que por el teorema anterior, U es la sumatoria desde igual 1 hasta acá. ¿De quién? De U B sub I sub I, ¿verdad? Eso ya se sabe, lo acabamos de demostrar. Y eso era válido para cualquier conjunto. No hay ninguna razón específica para decir que no aplica para este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la norma para este. La norma de U
al cuadrado es igual a U producto interior con U. Al final esto es sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U producto interior BI. Producto interior con sumatoria desde I igual 1 hasta acá. ¿Qué va a suceder? Ya nosotros tenemos una identidad prácticamente para esto. Esta es la sumatoria desde I igual 1 acá. De la sumatoria desde J igual 1 hasta acá. ¿De quién? De U, BI, U, B sub J, B sub I, producto B sub J. Miren. Pero esta es 0 para cuando la I es diferente de la J y es la norma cuadrado para I igual que la J. Entonces, esa doble sumatoria se reduce a una sola. Acá de U, BI al cuadrado porque van a ser iguales. Norma de BI cuadrado. Pero como es un conjunto ortonormal, esto vale 1 y entonces esto es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta acá de U de I a la 2. Y miren, eso es lo que queríamos verificar. Esto. ¿Cheque? ¿Alguna duda? En el paso de abajo, porque es que dice que J es igual a I. Esa Ah, parte me confunde. esta parte de aquí surge de la definición de un conjunto ortonormal. Ah, permítanme. Me había preguntado por qué razón pasaba de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, si se fija, cuando hablamos del conjunto ortogonal, dijimos que ese es un conjunto ortogonal, sí, solamente sí, B sub I J toma dos posibles valores, o la norma al cuadrado o cero. Ah, sí, ya capté. Entonces, mire acá, me queda B sub I J, pero esta va a ser cero en todos los casos donde la I sea distinta de la J. Entonces me quedo donde la I sea igual que la J, o sea que ya no tengo dos sumatorias, sino que solo tengo una, porque aquí sería BI, 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 BI. Entonces me queda este al cuadrado, aquí está, y este BI, BI es la norma de BI cuadrado, pero como es ortonormal, dice acá, entonces esto es 1 y solo me queda esta expresión, y ahí está. Cheque. Sí, cheque. Vamos a revisar. Está esta que es la identidad de Parseval. Dice CAB, un espacio con producto interno. M, el espacio generado por el conjunto ortonormal S. Si U está en M y W es cualquier vector de B, se tiene que esto se cumple, ¿verdad? Entonces, de nuevo, M es el generado por S. Como S es ortonormal y U está en M, U pertenece a M, implica que U es de la forma sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U, BI, BI, ¿verdad? Es la forma. W es cualquier vector, no necesariamente uno en M, es cualquier vector. Entonces vamos a hacer producto interior de U con W,
aquí, W pertenece a B, siendo B, o sea, siendo cualquier vector, no necesariamente a uno acá. Entonces, U producto interior con W implica que esto es sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U, BI, producto interior con W. Todas las constantes y la sumatoria van a salir. Esta es la igual, sumatoria de igual 1 hasta acá. Sale el escalar por BI por W. Miren, y eso sería todo, nada más. Eso le conocen o se conoce como la identidad de Parseval. Cheque. Ahí pues no hay mucho que hacer. Y lo último por hoy, porque de ahí, miren, agregué unos problemas para que los trabajemos o los trabajo yo. Eh, Solo vamos a hacer esta, que es la desigualdad de Bessel. Sea B, un espacio con producto interno, S un conjunto ortonormal de vectores en B. Si U, si U es un vector en B, se tiene que esta desigualdad se cumple. La igualdad de la desigualdad anterior se cumple si y solo si U pertenece al generado por los vectores de S, ¿verdad? Y vamos a revisarlo. Entonces, para esta vamos a considerar un vector, sea W igual a U menos la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U, BI, BI. Este es el vector que vamos a considerar nosotros. Entonces, ya sabemos que la norma de W cuadrado es igual a W producto interior con W. Esto es igual a U menos la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de U. BI, producto interior con el mismo vector. Porque W. Si hacemos la distributiva, vamos a tener U con este, que es la norma de U cuadrado, U con este vector de aquí, menos este vector con U, más, que es menos y menos, la norma de este vector, que es este vector con sí mismo, ¿verdad? Al cuadrado, ¿sí?
¿Qué sucede? Este no cambia. Este, si notan, este escalar va a salir y voy a tener UBI al cuadrado, ¿verdad? Me va a quedar menos sumatoria desde i igual 1 hasta acá. ¿De quién? De UBI, que es la constante que sale con la sumatoria, pero me va a quedar multiplicado por este producto interior, que es el que va a quedar, U producto interior con BI, o sea, al cuadrado. Este se va a comportar igual. Y luego tengo la norma de este vector, pero la norma de este vector es esta, miren. Porque U, ¿quién es U? U es la sumatoria, miren, ¿quién era U? U es este. Entonces la norma de este vector es la sumatoria de estos al cuadrado. Bueno, miren, estoy usando este teorema. Esto es igual, entonces, esta norma que yo tengo es la sumatoria desde i igual 1 hasta acá de u de i a la 2, pero este y este son opuestos. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve que la norma del vector w cuadrado es igual a la norma de u menos sumatoria desde i igual 1 hasta acá de u de i a la 2. Pero sucede que esto es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque para cualquier W que yo tenga, al calcular su norma es mayor o igual que cero. ¿Qué implica? Entonces implica que la norma de u cuadrado es mayor o igual que la sumatoria desde i igual 1 hasta acá de vi cuadrado, que era lo que quería demostrar en primera instancia. Check. Ahora, ¿qué más? Dice la igualdad es si U pertenece al generado. Bueno, vamos a revisar. Ya le estoy robando bastante tiempo, pero bueno, vamos a pecar de abusivos. Ya sé que ninguno de ustedes quiere ir tampoco. Entonces, mm, si pasa lo que les mencioné, o sea, esto último, si U pertenece al generado por S, significa que esto es cero. Si U pertenece al generado de S,
implica que el W que yo tengo es cero. Si el W que yo tengo es cero, implica que esta norma cuadrado es cero. Si la norma cuadrado es cero, implica que esto es cero. Y con eso obtengo que la norma de u cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta acá de u de i cuadrado. Ah, me comí un cuadrado. Que es la igualdad de la desigualdad de Bessel. Cheque. ¿Estamos bien? Con esto cierro la desigualdad, pero con esto de aquí aparece la igualdad. Cuando u pertenece al generado, el W que yo medí es el vector cero. Si esto es cero, esto es cero, y si esto es cero, esta igualdad me queda en cero. Al ser esta cero, entonces aparece esto, que es lo último del teorema. Dice la igualdad en la desigualdad anterior se cumple si y solo si u pertenece al espacio generado por ese. Y acá, pues, miren, esta es de las cosas que yo les digo que fácilmente establecemos esto. Si esto es igual acá, tenemos esto de aquí, esto solo se cumple si esto es cero, esto es cierto en este caso cuando esto es cero y esto es cero, implica que U esté generada. Porque U tiene la forma, porque sacan del W que yo hago referencia acá. ¿De qué? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Nada. Dale. Bueno, entonces, bueno, voy a parar la grabación.